Asesinos espirituales de los hombres. Y vamos a ir a 3 versículos inicialmente. Ciertamente después vamos a explicarlos más detalladamente. Y dice Éxodo 20:13, ¿no? Éxodo 20:13, no matarás. Así de escueto es el versículo, así literal, no matarás. Y no vamos a desglosarlo completamente porque es un tema bastante amplio, hermanos. Sin embargo, quiero decir que, porque vamos a llevar al asunto del tema, ¿no? Que le puse asesinos espirituales de los hombres. Lo primero tengo que decir que este mandamiento implica la malicia, el asesinato físico, ¿verdad? Una persona que agarra y mata, comete un asesinato en contra de su prójimo, está asesinando, está transgrediendo este mandamiento de la santa ley de Dios, ¿verdad? Con una pistola, con un arma o lo que sea, o con sus mismas fuerzas, comete y transgrede este mandamiento de Dios. Pero no solamente es la única manera de transgredir este mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo bien dijo, recuerden el Nuevo Testamento, ¿no? Habéis oído, no matarás. Y Él dice, ¿qué sigue diciendo? Pero yo os digo que cualquiera que dice necio o fatuo, ¿verdad? Es culpable de juicio. Es decir, no necesariamente, hermanos, cuando le quitamos la vida física a una persona, estamos matando, sino también cuando estamos ofendiendo a nuestro hermano, a nuestro prójimo, ¿verdad? Estamos transgrediendo este mandamiento del Señor. Cuando alguien le insulta, le ofende a otra persona, ¿verdad? Está transgrediendo este mandamiento, sin necesidad de quitarle la vida físicamente, ¿entienden? Pero también otra arista de este mandamiento, hermanos, es el asesinato espiritual. Voy a ir a un versículo, no pensaba hacerlo, luego vamos a tocarlo nuevamente, pero nuestro Señor dice en el Nuevo Testamento, hay de vosotros escribas y fariseos, Mateo 23:15, hipócritas, lo hemos estudiado también, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, ellos no tenían la salvación, no conocían al verdadero Dios, no tenían una relación genuina con el Dios Trino. Por medio de Cristo, pues rechazaban a Cristo. Y el Señor le dice, hipócritas, dicen que recorren mar y cielo para hacer un prosélito, un seguidor, pero dice, y los hacen 2 veces más hijo del infierno. Es decir, ellos se van al infierno y sus seguidores también se van al infierno. Ellos están participando, ¿verdad? Por sus enseñanzas, porque no están agarrando, no le están apuñalando a la gente, ¿verdad? No les está disparando a la gente, no les está insultando a la gente, estas personas, estos fariseos, sino que con sus enseñanzas, contrarias a la verdadera fe que es en Cristo Jesús, los llevaban al infierno. Y se convertían, por tanto, ¿en qué? En asesinos espirituales de esas personas. No sé si ahí me están entendiendo. Esta es una introducción nada más a la prédica. Pero hermanos, vamos a continuar. Vamos a ir principalmente a 2 pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El pasaje del Antiguo Testamento, no lo busquen, voy a citar, porque vamos a ir a varios pasajes, pero está en Ezequiel 3:18. Y dice, la palabra del Señor. El Señor está hablando a Ezequiel. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Wow. El Señor le dice a Ezequiel, tú vas a ser el atalaya, tú vas a predicar, tú vas a percibir al impío. Si el impío no se convierte, tú lo has percibido, tú lo has predicado, pero si él no se convierte, él morirá por su maldad, por su incredulidad, por rechazar a Cristo, por rechazar al Mesías, por rechazar el único camino, la verdad y la vida. Pero dice, ¿no? Y si tú no le amonestares ni le hablares para que ese impío sea percibido, su sangre demandará de su mano. O sea que Ezequiel se convertiría ¿en qué? En un asesino espiritual. ¿Por qué? Por no percibir, por no llamar al arrepentimiento, por no demandar el abandono del pecado y la verdadera fe. Y eso lo vemos todos los días. Y en el Nuevo Testamento, por si alguien que nos escucha, ¿no? Por redes, dice, no, ese es el Antiguo Testamento, porque ciertamente esta semana tuve una plática y algunos creen así, dicen, no, es el Antiguo Testamento para los judíos.
Qué terrible, triste, es lamentable la situación de las personas profesantes. Vamos a ir también a un pasaje del Nuevo Testamento, Hechos 20:26, cuando el apóstol Pablo va y convoca a los ancianos, ahí estaban los ancianos de Éfeso, les dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Que está limpio de la sangre de todos porque no les mató físicamente, porque no les acuchilló, porque no les disparó, porque no les apedreó. No, él se refiere, como vamos a escudriñar en los versículos siguientes, que él les predicó toda la palabra, todo el consejo de Dios y por tanto él había cumplido con ellos, había cumplido con el Señor y estaba limpio de la sangre de ellos, que si ellos perecían era por su responsabilidad, por rechazar las verdades del Evangelio. ¿Verdad, hermanos? Miren, entonces, hermanos, esto es lo que vamos a ver. Y primeramente vamos a ir al pasaje del Antiguo Testamento de Ezequiel, pero, hermanos, vamos a hacer un previo. Yo quiero llevarlos al contexto. ¿En qué situación el Señor le habla a Ezequiel? ¿Por qué le habla lo que le habla a Ezequiel? ¿Qué pasaba en esa situación? Hermanos, recordemos, hemos hecho ciertas predicaciones respecto a algunos reyes. Hicimos una predicación respecto a la conversión de Manasés. Hicimos una predicación respecto a Ezequiel, a Usías. Hemos hecho varias predicaciones. Pero, hermanos, miren, ¿cuál era la situación? Cuando Salomón peca, ¿verdad? Cuando Salomón transgrede la ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor? Le dice que iba a dividir su reino. Pero no durante su reinado, sino durante el reinado ¿de quién? ¿Están atentos, hermanos? De su hijo. A ver, voy a ver si están todos despiertos. ¿Quién era su hijo? Roboam. Y ciertamente eso pasa. Roboam desecha el consejo de los ancianos. ¿Y qué sucede? Se levanta una persona. ¿Cómo se llama? Jeroboam. Jeroboam. ¿Y qué sucede? Roboam se convierte en el rey de Judá, se separa el reino, y Jeroboam se convierte en el rey de Israel. ¿Qué estaba en el reino de Judá? A ver, hermanos. ¿Qué estaba? Había un palacio, el templo, ¿verdad? Mientras que el reino de Israel se quedó sin el templo. Y ya vamos a ver después, lo vimos a detalle la otra vez, vamos a ver lo que Jeroboam hace. Entonces, hermanos, miren, en 2 de Crónicas 12:1, quiero hacerles el contexto para que ustedes vean la situación de la gente, de los reyes, los ancianos, los pastores. Ahí dice inmediatamente, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Ahí empezó la decadencia. Roboam se apartó de la ley de Dios, se apartó de los mandamientos y todo Israel con él. Pero sí lo que hacían, hermanos, si leemos los libros de crónicas, de reyes, sí, ¿qué sí hacían? Lo que sí hacían era los ritos, la oración ceremonial. Aunque mezclada con cosas del mundo, con idolatría, vamos a ver dentro de un momento también. Eso era lo que hacían. Pero este rey dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es decir, todo el pueblo se fue también a dejar la ley de Dios. ¡Qué desastre! Empezó el desastre para la gente. Allá en 1 Reyes 14:22 dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo hizo lo malo delante de Dios y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Por qué? Ahí está, versículo 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera. Idolatraron, edificaron lugares altos para idolatrar, para adorar a sus dioses paganos. En este caso, imágenes de acera, esa diosa, ¿verdad?, de la fertilidad. De ello también hablamos en aquella oportunidad. Pero tenían el templo y seguramente también adoraban, entre comillas, en el templo y guardaban, entre comillas, aunque no con un corazón regenerado, las leyes ceremoniales. Celebraban la Pascua, celebraban la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las gavillas, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, lo celebraban. Pero mezclaban ¿con qué? Mezclaban con el mundo, mezclaban con su idolatría que habían
obtenido ¿de qué? De las naciones paganas. Hermanos, ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hicieron conforme a las abominaciones de esos pueblos a quien Dios había juzgado, los de Canaán. Dios los había hecho de que Israel tome posesión de esas tierras porque ellos eran idólatras. Y ahora, ¿qué había pasado con el pueblo de Dios? Con el pueblo de Israel. ¿Qué había pasado? Hicieron conforme a las abominaciones de esas naciones que Dios los había echado delante de Israel. Qué terrible, hermano. Y el rey se alejaba. Y cuando el rey se alejaba, ¿quiénes se alejaban? El pueblo. Cuando los ancianos, los sacerdotes idolatraban, la gente seguía. Y eso es igual cuando el líder, digamos, o el pastor, o el anciano, o el maestro, procede de esa manera. Cuando el padre de familia procede de esa manera, la madre de familia procede de esa manera, ¿qué podemos esperar de los hijos? Lo mismo. Muere este rey, muere Roboán, y le sucede su hijo, Abián, o también Abías. Y dice en 1 Reyes 15:3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón recto con Jehová su Dios. ¿Qué pasó con el siguiente rey? ¿Están atentos? ¿Cómo se llamaba? Abían. ¿Qué hizo? Lo mismo. Se alejó. Lo mismo que el padre. Muere él y reina su hijo, Asa. ¿Verdad? Que hizo el cambio, que hizo lo recto delante de Dios, ¿verdad? Hemos hablado también de él en algún momento. Quitó del país los sodomitas, quitó los ídolos que sus padres habían hecho, privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. No puso primero a su madre, puso primero a Dios. Pero luego en el 14 de 1 Reyes 15 dice, sin embargo los lugares altos no se quitaron. O sea que la gente seguía ¿qué? Idolatrando. Sabemos también, hermanos, por lo que dicen las Escrituras, que estos reyes eran los tipos ¿de quiénes? Del Rey de Reyes, Jesucristo. ¿Verdad? Estos reyes hacían lo malo, a la gente le iba mal. Si el rey hacía bien, a la gente le iba bien. Nuestro Rey de Reyes, que hizo todo bien, ¿verdad? En favor nuestro, es Jesucristo. Pero bueno, vemos acá un rey Asa. Pero se levanta luego Josafat, que también era creyente. Y dice, ¿qué pasó con Josafat? Entabla comunión con un rey impío que se llamaba Acab. ¿De qué reinado era él? De Israel. Por acá estaban los reyes de Judá, por acá estaban los reyes de Israel. Josafat entabla comunión, una comunión cercana con Acab, ¿verdad? Y después también vimos en algún momento lo que sucede con esa familia, lo que sucede con su hijo Jorán, que termina matando a todos sus hermanos. ¿Por qué? Dice la palabra, que hizo lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque se casó Jorán con la hija de Acab, ¿verdad? Que era idólatra. Entonces, en los tiempos de Josafat, 1 Reyes 22, versículo 43 dice, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Es decir, dejó unos lugares para que la gente siga idolatrando. Porque el pueblo, miren, noten, rey, ahora el pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Noten aquí algo. Habían elementos de la adoración regulada. Con los elementos de su adoración regulada, ahora ellos idolatraban. 44. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. ¿Ven, hermanos, la situación? La situación de Judá. Muere Judá, tengo que avanzar porque esta es una introducción. Viene Jorán. Jorán dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab. ¿Ya ven? No andó en el camino de David. No andó en el camino de su papá Josafat, no anduvo en el camino de su abuelo Asa, sino anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Verdad? Y ahí quienes estaban, era bastante impío. Vamos a llegar ahí, porque los reyes de Israel, ¿de dónde suceden?
de Jeroboam. ¿Y qué hizo Jeroboam, si se recuerdan? Tremendas cosas, hizo terribles cosas. Se fue a la idolatría completamente y con él todito los reyes de Israel se fueron a la idolatría. ¿Por qué? Porque él razonó y dijo, bueno, el templo no está en mi territorio, y si yo permito que la gente se vaya a adorar allá al territorio de Judá, a Jerusalén, la gente se va a ir con el rey. ¿Y qué hizo? Aquí voy a establecer mi adoración, pero con parámetros o con cosas que cogía de la adoración de Dios. Oh, qué terrible. Y si ustedes se están dando cuenta, hermanos, estamos viendo aquí qué cosa, ¿cuál es el problema? La mezcla. Tengo es como ahora, ¿no? ¿Por qué quiero llegar aquí? Tengo Biblia, pero mezclo con cosas. Ya no es la palabra no adulterada, es por el contrario la palabra adulterada. Entonces, hermanos, así viene Jorán, dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué más hace según 2 Crónicas 21:11? Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Miren, el rey y la gente. ¿Qué hicieron los moradores de Jerusalén? Fornicaron tras esos ídolos, ¿verdad? Idolatría. Y a ello impelió a Judá. Toda la gente se fue. ¿Cómo estaba el corazón de nuestro Señor? ¿Contento por esta adoración que ellos le tributaban? Claro que no, hermanos. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. ¿Y ahora qué hace el mundo, hermano? ¿Qué hacen las iglesias? Con Biblia en mano, meten el mundo a la iglesia. Y eso lo vemos día tras día. ¿Y se convierten en qué? En asesinos espirituales. Por ejemplo, el evangelio que debe llamar a una conversión genuina a las personas, a dejar el pecado, a negarse a sí mismo, a volverse a Cristo como Rey y Señor. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hacen los evangélicos? Con Biblia en mano, como los reyes de Judá, mezclando las cosas del Señor con el mundo. Por ejemplo, ese falso evangelio del decisionismo o de repetir una oración. Lo hemos visto, hermanos. Repetir una oración. Y la persona lo repite, y muchas personas lo repiten. Y ni siquiera, como alguna vez conversamos con una familia, ni siquiera llaman a hacer esa oración después de predicar el evangelio, sino después de predicar otras cosas no relacionadas al evangelio. Tan bajo, tan terrible. Y la gente toma su decisión y le dicen, anota ese día, toma nota ese día. Tú eres un hijo de Dios, hay gozo en el cielo, ya te convertiste. ¿A qué están apuntando? A su oración. Y después cuando anda en caminos que no son caminos del Señor, no hay santificación, no hay progresión. ¿Qué es lo que le dicen? Le parchan y le dicen, bueno, eres un cristiano carnal. ¿Verdad? ¿Han escuchado esa doctrina de cristiano carnal, cristiano espiritual, separando dos tipos de cristianos? ¿Tienes la salvación? ¿Tomaste su decisión? Claro que sí. Entonces, tranquilo. ¿Y qué están haciendo? Lo que venimos exponiendo, hermanos. Se están convirtiendo en asesinos espirituales, porque el Señor dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá. Sin embargo, los pastores dicen, no, tú no vas a morir. Ya tomaste tu decisión. Tú no vas a morir. Pero el Señor dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares diciéndole, oye, ¿realmente tienes la salvación? ¿Por qué estás apuntando tu salvación a esa fecha en la cual tú oraste algo? Tú debes arrepentirte porque estás pecando delante de Dios y no tienes arrepentimiento para vida. No te estás santificando progresivamente. Entonces, si tú no le amonestas ni le hablas para que el impío sea perseguido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. ¿Cuánta gente va a aparecerse delante ahí? Dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor le dirá, no te conocí. Pero ellos morirán por su maldad, morirán por su pecado, morirán por su ignorancia, morirán por rechazar a Cristo, morirán por no arrepentirse, eternamente perecerán. Pero el Señor dice, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Cuánta responsabilidad de aquellos pastores y maestros que no predican todo el consejo de Dios?
y que no demandan el verdadero arrepentimiento. Como si nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó el joven rico, ¿recuerdan? Corriendo, se arrodilla. ¿Qué haré para tener, maestro? Bueno, para tener la vida eterna. ¿Qué le dice el Señor? Haz una oración. Recíbeme a mí en tu corazón con una oración. Lo confronta con la ley de Dios para que se arrepienta. Lo confronta con su ley santa y justa. Eso no hacen las iglesias. ¿Por qué no lo hacen? Porque se le va a la gente, hermanos. ¿Se dan cuenta? Asesinos espirituales por todos lados. Pero con Biblia en mano, hermanos. Con Biblia en mano lo hacen. Torciendo las escrituras, como vamos a ver. Bueno, sucede aquí Joacás, o Cosías, o Joacás, el hijo de Jorán, lo mismo. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. ¿Por qué? Dice aquí, miren, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Le sucede luego su otro hijo, Joás. Ahí dice, ¿no? Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Mientras que Joiada estaba vivo, hizo lo bueno. Se murió Joiada. ¿Qué hizo Joás? ¿Recuerdan? ¿Mandó matar a quién? Al hijo de Joiada, sacerdote. Y Dios lo dice en versículo 3, con todo eso, ¿no? Joás, los lugares altos no se quitaron. ¿Qué son los lugares altos? Donde la gente idolatraba. ¿Por qué? Porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ya se están dando idea de cómo estaba la sociedad en ese entonces. Una religión mezclada con el mundo. Hermanos, les pido por favor su atención. Después de él, reina Amasías, hijo de Joás, porque conspiraron contra Joás. Reina Amasías, lo mismo, versículo 4, segunda Reyes 14, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vez tras vez. Dense una idea, por favor. Segunda Reyes 15, 3 al 4. Viene ahí Azarías, hijo de Amasías. Dice también, versículo 4, con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Seguía la impiedad, seguía la idolatría, seguía la mezcla, la mezcolanza de la verdadera religión con su idolatría, como ahora. ¿Entienden? Muere una generación, sale otra generación, le insertan psicología, le insertan tradiciones humanas, le insertan una cosa y la gente sigue desviándose. ¿Sí? Lo mismo pasa con el siguiente rey, el reinado de Jotán, en el reinado de Acaz, y acá vemos a Acaz que hace algo tremendo, va con el rey de Asiria, recuerden, una vez también lo hablamos, ¿no? ¿Qué vio el rey Acaz en Asiria? ¿Recuerdan en Damasco? ¿Qué es lo que vio? ¡Qué bonito altar tiene este rey!, dijo. Y vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco. ¿Y qué hizo? Le pidió los planitos, se lo envió a su sacerdote que se llamaba Urías y le dijo, hazme uno igualito. ¿Verdad? Ahí está. El sacerdote Urías, ¿qué hace? Bien obediente para la impiedad, para la idolatría. Edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo. Y luego versículo 12, segunda Rey 16, y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Idolatría tras idolatría, pero ahora mete el altar. ¿Dónde? Dentro del templo. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz. Los sacrificios de paz, hermanos, no eran parte de la regulación ceremonial de los israelitas ordenada por Dios. Bueno, él también ofrecía sacrificios de paz, pero con su altar idolátrico. Hermanos, ¿qué están viendo ahí? Mezcla. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte, y está, lo puso los dos, dijo, como diciendo, ¿no? Tengo a Dios, pero también tengo esto. Celebro el día del Señor, pero también celebro el día del Padre. O celebro el día del Señor,
y también celebro el Día del Niño. O sea que si el mundo por ahí se inventa el otro día más, también las iglesias van a seguir. Celebro el Día del Señor y celebro el día aquel. Porque el mundo que ama a Cristo lo ha implantado. Oh. Entonces, ¿qué más hace? Dice 16. Miren. En 15. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. Ahí está, nuevamente. El holocausto de la mañana y la tarde, parte de la regulación regulada, de la adoración regulada, ahora lo hace en su altar y dice, ¿no? Ahora en el nuevo altar vas a encender el holocausto. Y el holocausto del rey es su ofrenda. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda, y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto. Es todo lo regulado, ahora en el nuevo altar. El altar de bronce será mío para consultar en él. ¿Ah? Y Dios le iba a escuchar. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey le mandó. Cuando el sacerdote Urías, ¿qué debió haber hecho? Recuerdo en aquella oportunidad cuando prediqué esto, le leí un comentario de un erudito, ¿verdad? ¿Qué debió haber hecho este sacerdote? Debió haberse negado. Si le costaba la vida, debió haberse negado. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, siguió introduciendo modificaciones en la regulación, en la adoración regulada. No le importó, cortó el rey los tableros de las basas, les quitó las fuentes, quitó el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra, asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera del rey, los quitó del templo de Jehová. Hizo lo que quiso y creía que tenía a Dios y tenía también sus ídolos. Pero no tenían a Dios, ni tenía, bueno, sí tenía a sus ídolos. Y el pueblo, ¿se dan cuenta, hermanos? Y así podemos seguir. Bueno, viene el rey Manasés y los siguientes reinados también. Viene Amón, que hizo lo malo, Manasés, que el Señor lo convierte. Vimos eso en una predicación completamente. Vemos luego a Joacás, antes a Josías, Eliaquim, y llega un rey, Joaquín, que también hizo lo malo delante de Dios, dice la palabra. Pero algo pasa durante este reinado, si ustedes, hermanos, han leído las Escrituras. ¿Qué sucede en ese reinado de Joaquín? Dios lleva cautiva por su pecado, o estos pecados que hemos conversado, que les estoy platicando, que les estoy leyendo, y hemos conversado anteriormente, por estos pecados, por esta idolatría, por la maldad del pueblo, de los reyes, los ancianos, los pastores, todos, los lleva cautivo a Babilonia, a causa de ese pecado constante de todos ellos. ¿No? Y vamos a avanzar por el tiempo. ¿Qué pasó en Israel? Hemos hablado de Judá. ¿Qué pasó en Israel? Rápidamente para avanzar. ¿Con quién inicia ese reinado? Con Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Lo que les expliqué hace rato, así de manera rápida, lo vamos a leer aquí en la palabra, en 1 Reyes 12, 25. Dice, dijo, 26, dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Es pragmático, dijo, wow, si yo permito que la gente aquí de mi reinado se vaya a adorar a Dios ahí en el templo, se van a ir a la casa de David, se van a ir con el rey. ¿Y yo voy a ser rey de quién? De nadie. Entonces, ¿qué hago? 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, y el pueblo, como borreguitos, siguiendo la idolatría que este hombre, este rey, iba a implantar. ¿Qué les dice al pueblo? Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel. Yo quiero que, hermanos, estén haciendo una idea de todas estas cosas. Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Y qué hace? Versículo 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ya no iba el pueblo a Jerusalén. Ahora iba a adorar a sus lugares altos. Idolatría. ¿Verdad? Todo Judá y todo Israel se volcó a idolatría.
hermanos, y hace algo más. Instituye una fiesta solemne en el mes octavo. ¿La fiesta solemne cuándo era? En el mes séptimo, el primer día. ¿Qué era? ¿La fiesta de qué? Hermanos, ¿están ahí? De las trompetas. En el día 10 del mes séptimo, de la expiación. El día quinceavo de los tabernáculos. ¿Y él qué hace? Él instituye fiesta, pues otro día, dice. Cambia el día, no tiene ningún problema. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Cambió la adoración. Y sacrificó sobre un altar e hizo así en Betel, ofreciendo sacrificios de los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares santos. O sea, él mismo ordenaba a los sacerdotes. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él no lo sacó de aquí. Los de Judá mezclaban esto. Él agarró, mezclaba ciertas cosas de las escrituras, pero luego ¿qué hacía? Inventó de su corazón el mes. Hermanos, así como el mundo se inventa. Se inventa el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, ahí ellos celebran el 25 de diciembre y sabemos lo que hace el mundo, pero luego vienen evangélicos y lo introducen a su adoración. ¿Ven, hermanos? Ese era el contexto, esa era la situación, esa era la impiedad. No amaban a Dios conforme a la ley, no era a la ley al testimonio, sino era a la ley al testimonio, pero mezclado con sus tradiciones, con su idolatría. ¿Cómo lo aplicamos para nosotros, hermanos? ¿O no tiene aplicación para nosotros porque es el Antiguo Testamento? Y en esta situación, hermanos, es donde Dios llama a Ezequiel. Ezequiel también había sido deportado, había sido llevado cautivo a Babilonia en el tiempo de Joaquín. En Ezequiel capítulo 1, los primeros versículos dice, de 2 al 3, en el 5.º año la deportación del rey Joaquín. Voy a preguntar algo, a ver si están atentos. A los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. ¿En qué año en la deportación vino la palabra a Ezequiel? A ver, en el 5.º año, acá es literal. En el 5.º año la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Ezequiel era profeta y también era ¿qué? Sacerdote. ¿Ya? Vino allí sobre él la mano de Jehová. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1 al 5. Ezequiel dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró en el espíritu en mí y me firmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Por eso les di todo el contexto, hermanos. Para el Señor toda esa mezcla, todas esas cosas eran rebeldía. Si nosotros nos ponemos ahora a adorar a otras personas en el día del Señor, seríamos iguales, rebeldes. A gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Miren esas palabras, hermanos. Y por eso les dije todo el contexto les di el contexto para que ustedes sepan la situación por la cual Dios llevó cautivo a Judá y ciertamente a Israel también. En otros tiempos sí, pero lo hizo. Y les dirás, escuchen hermanos, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¡Wow, hermanos! ¡Cuánta misericordia al Señor que dice, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos! Siempre Dios en su misericordia les enviaba su palabra, los reconvenía, les exhortaba, enviaba a los profetas. ¿Y qué hacían con los profetas? Leyeron en Lucas 20, los mataban, los rechazaban. Y lo hicieron lo mismo con el Señor Jesucristo. Capítulo 3, hermanos, versículo 16, que viene aquí el capítulo principal, y los versículos principales.
Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo, versículo 17, Ezequiel 3, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere en su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Cuál era la función de los atalayas en esos entonces, hermanos? ¿Para qué había un atalaya en los fuertes? Habían para que ellos desde esa parte alta miren si venía alguna situación de riesgo, ¿verdad? Y puedan avisar los atalayas. Miraban si venía un ejército, alguna persona, y avisaban y ponían a recaudo mediante su aviso, mediante su mensaje de lo que estaba por venir. Pero esto, hermanos, ¿acaso el Señor le dice a Ezequiel, oye, yo te he puesto por atalaya a la casa real, así que te vas a ir a pararte ahí arriba a ver si viene algún problema? No, acá le está hablando de cosas espirituales. Le está hablando de que es un atalaya en el sentido de cuidar de aquellos y predicar a aquellos a quienes el Señor, por quienes el Señor lo ha enviado o levantado Ezequiel. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra en mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Ven? Esto es espiritual. Porque no le dice Ezequiel, párate para que después si ves algo avisa si están viniendo para hacer guerra. Eso no es. Lo estaba poniendo para que él predicare, para que él escuche la palabra del Señor y los amoneste de parte de Dios. Los amoneste. ¿Qué vemos, hermanos? Como decía hace un momento, cuando las personas están andando mal, no están andando en los caminos del Señor. ¿Qué es lo que le dice la gente? No, ya tomó su decisión. Todos aquí tomaron su decisión, dicen. Todos se convirtieron, tomaron su decisión. ¿Sí o no? Sí, dicen todos. Entonces son cristianos. Entonces, póngale ganas, póngale fuerza. ¿Verdad? Eso es lo que se ve, hermanos. Pero no, acá el Señor dice, yo te he puesto por atalaya, oirás pues tú la palabra en mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que, hermanos, tenemos que discernir estas cosas. Pues si vemos que alguno que viene aquí no persevera en los caminos del Señor, no aborrece, no se está negando a sí mismo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tú eres convertido? ¿O le tenemos que exhortar con la palabra y tenemos que llamar a la conversión? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros parientes que son incrédulos? ¿Qué tenemos que hacer? Amonestarles, predicarles. ¿O qué? Algunas veces también hemos hablado con algunas familias y dicen, bueno, yo ya creí. Y la palabra dice, según ellos, y malinterpretan aquí, dice, la palabra dice que si yo creo, mi casa también será salva. Así lo interpretan y por tanto están tranquilos. O dicen, mi hijo tomó su decisión, pero ahora se ha desviado, ya está grande, se desvió de los caminos, pero ya regresará porque ya tomó su decisión, ya es creyente, piensan. Pero no es así. Y a causa de eso están siendo tropiezo. Y a causa de eso están siendo, ¿qué cosa? Asesinos espirituales de las personas a quienes aman. Porque no están amando en la verdad. No están amando en la verdad, porque amar en la verdad, el amor se goza de la verdad, y la verdad está en las Escrituras, hermanos. Entonces dice el Señor, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. ¡Wow! ¿Qué significa eso? De cierto morirás, de cierto perecerás, morirás eternamente, no te has convertido, la paga del pecado es muerte. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Vuelvo y repito, darle seguridad de salvación. Leímos la otra vez en la clase a las 4 de la tarde. ¿Qué hacen con los niños? Le hacen tomar decisiones. Y luego, ¿qué les dice? Yo les expuse ahí en la diapositiva. ¿Qué le hacen? Dice, y denle seguridad de salvación. Hermanos, ese es el Evangelio. Conozco a un niño cuyos padres le hicieron hacer una oración. Y lo hizo. Repitió su oración el niño. Y se celebró una fiestita con torta y con todo. ¿Verdad? Y los padres pensaban de que ya era convertido.
Sin embargo, cuando los padres conocieron verdaderamente los caminos del Señor, conocieron verdaderamente la voluntad del Señor, el verdadero arrepentimiento, la verdadera fe, que son dones de Dios, y del nuevo nacimiento, persistieron día tras día, tras día, tras día, llevarle a Cristo. Y esa persona, por la gracia de Dios, se convirtió. Conozco a esa persona. Pero hermanos, ¿se dan cuenta de la gran diferencia? Abismal, ¿verdad? Lo que hace el mundo con los pequeños, lo que hace el mundo con los jóvenes, han reducido a una mera decisión, sin importar cómo viven. Y si están viviendo mal, ¿qué le dice el pastor, el anciano, el maestro, el guía? Cristiano carnal. No eres espiritual cristiano carnal, pero eres cristiano. Así, hermano. Triste cuántas personas se pierden. Pero mientras que el Señor dice, si no, tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva, a fin de que se arrepienta y busque verdaderamente al Señor, morirá por su maldad. Claro que sí, es su pecado de él, pero su sangre demandaré de tu mano, dice el Señor así. Su sangre, él se perdió, es su pecado, sí, va a ser condenado, sí, pero eso, su sangre, esa muerte segunda, va a ser imputada a ti. Tú vas a responder por eso también. Su sangre demandaré de tu mano. Padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cuántos padres están tranquilos, no, como se dice, durmiéndose en sus laureles, diciendo, no, claro, mis hijos ya tomaron la decisión. Bueno, ahorita son jóvenes, se han ido al mundo, pero ya tienen la salvación, ya regresarán. ¿Tienen la salvación? Pues que nunca fueron salvos, que nunca fueron convertidos realmente. Hermanos, pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere en su impiedad y en su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Miren, ¿qué tenemos que hacer nosotros que estamos en esta posición donde el Señor nos ha puesto? ¿Traerlos para que se ríen? ¿Traerlos para hacerles un teatro? ¿Un show? ¿Para que vengan los jóvenes y no se aburran? ¿Ponemos música, rock, pop, baladas para las damas? ¿Qué hacemos, hermanos? No, tenemos que hablarle la palabra y amonestar al impío de su camino. Así que, hermanos, hay asesinos espirituales en la actualidad. Se predica otro Jesús. Recíbelo como tu Salvador. Después lo harás como tu Señor. ¿Qué? ¿Cuándo se ha dicho que el Señor Jesucristo está separado? Que Cristo está separado de su señorío. Él es Salvador y es Señor. No hay otra manera de recibirlo. No hay otra manera de ir hacia Él. Qué fácil, ¿no? Hazlo tu Salvador. Murió por ti, ¿sabes? Si lo crees, sí, repite, ya está listo. Después lo haces tu Señor, ¿ya? Es decir, después ya es tu Señor, después lo obedeces. Eso no es salvación. Es una mentira, es un engaño desde los púlpitos, con Biblia en mano, torciendo las Escrituras. Así que, hermanos, ¿cuándo es un asesino espiritual? Cuando se tuercen las Escrituras, cuando se sacan textos fuera de contexto, cuando se hace ese decisionismo, cuando se transgrede la ley de Dios, cuando se da seguridad de salvación, no basado en las Escrituras, en el caminar, en la santificación por medio de Dios, sino basado en una decisión que uno tomó. Cuando no se apercibe al impío, seríamos y son asesinos espirituales. Por eso en 2 de Pedro 3, 16, 17 dice, ¿no? El apóstol Pedro dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, hablando del apóstol Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Hermano, es factible. Es factible que las personas y los maestros agarren las Escrituras y las tuerzan. Yo conversé con un joven esta semana respecto a este tema. Como su guía en su colegio le dice, le tuerce las Escrituras, hermano. No, ese es el Antiguo Testamento, ese es para los israelitas. Cuando le daban un argumento a esta persona que le estaba enseñando supuestamente, decía, no, pero esos son pocos versículos del Antiguo Testamento. Los que tienen más versículos son los que valen. Y por eso el apóstol Pedro dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, sabiendo que esas personas inconstantes tuercen las Escrituras, ¿qué dice? Guardaos
No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guardaos. Hermanos, guárdense, tengan cuidado. Están expuestos a cada cosa. Tengan cuidado con lo que escuchan, con lo que leen. Por eso en la iglesia recomendamos tal o cual predicador. Tengan mucho cuidado porque esto es muy sutil. El apóstol Pablo lo dice como huecas sutilezas. También cuando se convierten en asesinos espirituales, cuando se añade o disminuye la palabra del Señor, como dice Deuteronomio 4, Apocalipsis 22, Deuteronomio 4 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Y quiénes eran los que hacían esto ahí en los tiempos de Jesucristo? Los fariseos y los saduceos. Por eso el Señor dice en Mateo 16:6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué hacían los fariseos? Examen, hermanos, ¿qué hacían? Le aumentaban tradiciones humanas a las escrituras. Los fariseos. ¿Qué hacían los saduceos? Le quitaban doctrinas. No creían, hemos leído en Lucas 20, no creían en la resurrección. Y creían en ciertos libros, ¿verdad? En el Pentateuco, ya todo incluso trastocado. No tenían. Unos añadían, otros aumentaban. ¿Qué hace el mundo evangélico? Añaden, aumentan o quitan. No, el Antiguo Testamento para Israel. Cuando la palabra del Señor, ¿qué dice? El apóstol Pablo dice que esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Se escribieron. Para citar solamente ese pasaje. Cuando se da textos fuera de contexto para justificar sus doctrinas. Y ahí aparecieron las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Que con este versículo, cuando dice en Juan 14:28, el Padre mayor es que yo, y ellos dicen, entre otros pasajes, ellos dicen, por este pasaje, cuando Jesús dice, el Padre mayor que yo, por tanto, según ellos, ¿no? Dicen, Jesús no es Dios. Porque si Jesús fuera Dios, no diría, el Padre mayor es que yo. Según ellos, ¿verdad? No entendiendo, no escudriñando las Escrituras. Bueno, no tienen el Espíritu Santo, que para ellos también es una fuerza, y no es personal. ¿Verdad? Pero, ¿qué hacen? Sacan textos fuera de contextos. Mientras que la palabra del Señor sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Verdad? En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Jesús es Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, Él es Dios. ¿Verdad? Otros dicen, ¿no? Evangélicos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y lo dicen muchas veces, continuamente, pero ¿con qué intención lo dicen? Citando la Biblia para decirte, mira, el otro está equivocado, la misma iglesia, ¿no? No le digas nada. Total, ¿tú acaso tienes la verdad? El otro puede tener la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen ellos? No lo juzgues, no digas nada. El error, no solamente el error doctrinal, sino también el error en la práctica o los pecados. ¿Qué dice? No lo juzgues, cállate, cállate. ¿Y la Biblia qué dice? En Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Cállate, reprendedlas. Mateo 18, nuestro Señor Jesús, ¿qué dice? Si alguno peca contra ti, ve, ¿verdad? Y repréndele a tu hermano, estando tú y él solo. Si no te oyere, llama a otro, 2 o 3 testigos y diles. Y si no, a la iglesia. Pero el mundo no dice eso, las iglesias no dicen eso. Se convierten en ¿qué, hermanos? En asesinos espirituales, conscientes de los errores. Y nuestro Señor no por nada dice en Juan 7, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgad, dice, con justo juicio. Porque si no, ¿cómo se puede abordar un pecado si es que no se juzga con justo juicio? ¿Cómo se puede aplicar Mateo 18 si no se juzga con justo juicio? Pero usan la palabra, la tuercen, ahí las tuercen, ¿para qué? Para sus fines. Otros dicen, no me voy a mi iglesia porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:21, a pesar de que me enseñan, a pesar de que roban a la gente, a pesar de que hay pecado acá, fornicación, acá me dice que me tengo que quedar. Y luego, no, pero te enseñan falsa doctrina, te enseñan cosas erradas. No, dice Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces,
tengo que examinar todo, retengo lo bueno. Me paro, me siento ahí, escucho el 50% que por ahí es bíblico, el 50% es malo, me sigo escuchando ahí todo el tiempo. Y llevo a mis hijos, ¿ah? Y llevo a mis hijos, a mis parientes para que sigan escuchando. Asesinos espirituales, ¿verdad? ¿Cómo toman Romanos 19 ellos? Dicen, acá está, que acá dice, ¿cómo dices que tenga que haber una conversión? Basta que repita, acá dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Acá está, confiesa con tu boca, dilo por favor, repite, confiesa que Jesús es el Señor. ¿Ya está? ¿Ya lo hiciste? Ya. ¿Qué más? Dice, cree en tu corazón, vamos, esfuérzate, cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Lo crees? Lo creo, ya está. Y dice acá, serás salvo, ya eres salvo, listo. Anota este día. Qué terrible. Cuando se acercó Nicodemo al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo al Señor Jesucristo? Cuando Nicodemo lo adula y le dice, maestro bueno, no, perdón, le dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le dice nuestro Señor? Tienes razón, Nicodemo. Qué buen maestro eres, qué inteligente eres, Nicodemo. No, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Wow. Miren, hermanos, a un maestro le dice eso, a un hombre principal entre los fariseos del Sanedrín. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué dicen otros? Dicen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Coge un pasaje de Romanos 6, 14, y esa partecita nada más se quedan con eso. No estoy bajo la ley, no estoy bajo la ley. La ley es mala, la ley mata. Así, pero lean todo. Tienen que leer todo. El apóstol Pablo ahí nada más dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Sino bajo la gracia? En ninguna manera. Oye, hermanos, es triste. Se convierten en asesinos espirituales porque esa persona está andando en el mundo. Hizo su decisión. Conozco muchas personas. Y no la perciben de su pecado, porque ni siquiera los maestros conocen de la obra de Dios tan grandiosa en el alma de la persona para salvar. Cuando emplean el pragmatismo para sus fines, ¿verdad? No, ¿qué hago para que vengan más jóvenes? Música. ¿Está? Estoy mezclando lo regulado por Dios, le meto música. Y tiene que ser música contemporánea, porque si no la gente no viene. No importa que sea del mundo. ¿Verdad? Y así van torciendo. A los niños también. Se blasfema el nombre de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Pudimos predicar en casa a una persona, pudimos conversar con ella. Varias horas estuvimos con ella. Y me dice, ¿no? Le hablé de Juan 3. La conversación del Señor Jesús con Nicodemo empezamos. Nunca había escuchado esto de él. Y me dice él, yo tengo un primo que es pastor, me dice, riéndose. Con razón, me dice. En una reunión él se me acerca al costado y me cuenta sus problemas. Él me dice, ¿no? A mí me cuenta sus problemas, me dice. Y me dice que había embarazado a una dama y era casado. Y me estaba pidiendo consejo a mí, me dice. ¿Qué pasó? Me dice. Lo que hemos leído en la explicación. Las falsas conversiones. Así está el cristianismo. Era un pastor de una iglesia, un hombre pudiente. Me habló de estas cosas. Así están, hermanos. Así que, hermanos, el Evangelio implica el negarse a nosotros mismos. Llevar nuestra cruz y seguirle. Poner primero a Dios, aborreciendo nuestro pecado. No es una repetición como el mundo lo hace, las iglesias lo hacen y envían al infierno a las personas. Día tras día engañando a la gente. Ahora ya me imagino hoy día celebrando ahí con sus shows, con sus teatros, con los niños ahí jugando, ahí bailando. Así es, hermano, es triste, lamentable. El Señor Jesucristo dice en Mateo 15:9, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué habían introducido los fariseos? Sus mandamientos de hombres, sus tradiciones, ¿verdad? Vimos también en un estudio la Mishnah, ¿verdad? Todo eso, sus tradiciones que recorrían de sus supuestos eruditos
que habían interpretado la ley, habían introducido sus tradiciones ahí, esas sí eran ciertamente contrarias a las Escrituras. Vamos a avanzar, hermanos. Y por eso nuestro Señor dice, ¿no, Ezequiel? Si tú no la amonestares ni la hablares para que el impío sea perseguido en su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tengo otros pasajes más para leer, pero estamos en el tiempo. En Ezequiel 5, el Señor dice, ¿no? Ya hemos leído Ezequiel 3, en Ezequiel 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones. Lo que hace el mundo evangélico. Ese evangelio, entre comillas, de la prosperidad. Con Biblia en mano, lucran con la gente, le quitan dinero a la gente. Dicen, da para que Dios te dé más. Y la gente da porque también quiere recibir más. Pecado de la gente, pecado de esos maestros, pastores, predicadores, que lo que hacen que es robar a la gente. Robar a la gente y lucrar con la gente. Y se convierten en ¿qué? En asesinos espirituales. De esa grey. ¿Pecado de la gente? Sí. ¿Pecado de esos pastores y maestros? También. ¿El Señor demandará la sangre de ellos? Sí. Lo estamos leyendo en Ezequiel. Y qué tremendo. El Señor, mire, para que vean la impiedad de ellos, dice, cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Era peor. ¿Por qué era peor, hermano, el pecado de ellos? Porque tenían la palabra del Señor, tenían los profetas del Señor, tenían la religión verdadera, vamos a decir así, pero su corazón no era regenerado y no mezclaban. Así que es peor para aquellas personas, hermanos, que están mezclando las cosas del Señor con su impiedad. Desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos, dice él. Voy a ir a otro pasaje, Ezequiel 12. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. No habrá ¿qué? Adivinación de lisonjeros. ¿Qué se levanta ahora? Los adivinos. Yo soñé que. El Señor me dijo que. No estamos hablando solamente de aquellos que han fundado sectas, ¿verdad? Como los testigos de Jehová y los mormones, que ahora ya le cambiaron de nombre para ser más amigables. Y así, dice, no habrá adivinación de lisonjeros. Y en esos tiempos también. Vamos a ir a otros pasajes más. Ezequiel 13, miren, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas. ¿Contra quiénes? Contra los profetas, los que daban la palabra a la gente. Que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Hermanos, o profetizamos, o hablamos nosotros en base a la palabra del Señor, o hablamos otra cosa desviada, mezclada con esto, y estamos profetizando de nuestro corazón. Si lo mezclamos, estamos profetizando de nuestro corazón. Y dice el Señor, ¿no? A Ezequiel, profetiza contra esos profetas. ¿Qué tenemos que ver? Que en esos tiempos que vivimos de impiedad, tanta idolatría, tanta maldad, tanto pecado, también habían profetas, pero falsos profetas. Y dice que Ezequiel, ¿qué tenía que decir? Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Miren, por tanto, versículo 8, Ezequiel 13. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado la vanidad y habéis visto mentira. Por tanto, de aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Noten esta palabra. El Señor no está con ellos. Yo estoy contra vosotros. Cuando torcemos las Escrituras, torcemos el Evangelio, estamos en contra de Cristo. Cuando torcemos el camino de santidad, estamos en contra de Cristo. No es que Dios está con nosotros. El Señor le dice, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. ¿Qué es mentira, hermanos? Todo lo contrario de lo que está acá. Así la tuerzan, así la añadan, la disminuyan. Es mentira. Es una palabra adulterada.
Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Versículo 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Eso es lo que hace la gente. Jeremías también lo dice. ¿Por qué, hermanos? La gente dice, ¿qué hacen en las iglesias? Paz, estamos en paz, todos acá son convertidos, han tomado su decisión todos, paz, están en paz con Dios, todos. Ande como ande, no importa, ya lo tomaste. Si conocieran y tomaran en serio que esta es una obra que le pertenece al Señor, porque la salvación le pertenece a Jehová. Jonás, Apocalipsis, ahí le vemos eso también. La salvación es de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra. Verdaderamente amas a Cristo, amas su ley, verdaderamente te santificas. Y en este tiempo habían profetas falsos, como ahora hay pastores falsos y maestros falsos que dicen a la gente que paz, paz, Dios te bendiga, paz, paz, estás bien. No congregas, paz, paz. Mientes, paz, paz, no hay problema. Oh, hermanos, como ahora, ¿verdad? Ezequiel 13 también, pero ya lo vamos a ir a... Acá lo voy a citar, hermanos. Voy a leer Ezequiel 13, una parte, y le voy a citar el comentario del erudito en hebreo de John Hill. ¿Ya? Miren, dice, el Señor hablándole a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Ahí están las profetas, mujeres, en ese entonces profetizaban ¿de qué? De su propio corazón. ¿Y cómo es el corazón del hombre incrédulo? Perverso más que todas las cosas. La palabra del Señor lo dice. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Cazar las almas, wow. Noten esa palabra, hermanos. Cazar con Z, cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Es como que se le dijeran a estos pastores y maestros, ¿verdad? Estás mandando a la gente al infierno. Estás cazando, atrapando esas almas con tu adoctrinamiento, pero estás manteniendo, para mantener tu propia vida con los diezmos. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Metan ahí el diezmo. Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir. Wow, hermanos. El erudito John Hill dice respecto a estos versículos, dice, han prometido a los pecadores la vida en sus caminos pecaminosos. Miren, han prometido a los pecadores la vida en sus caminos pecaminosos. Están en caminos pecaminosos, pero ya le prometieron la vida porque ya tomaron su decisión. Vamos a poner así. Les ha dicho que tendrán paz, aunque continúen en esos caminos de pecado, con lo cual sus manos han sido fortalecidas y sus corazones endurecidos. Hermanos, vaya usted a hablar a alguien que cree en estas cosas. Alguien que ya se crea y creyente, anda mal, pero ya tomó su decisión. Anda usted a hablar. ¿Alguna vez les ha pasado? Que usted ya es exagerado, que usted ya es legalista y que usted está equivocado. Miren, hermanos. Tremendo, ¿no? Ezequiel 14, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Ahora miren, hablamos de reyes, la gente, profetas, ancianos. Y se sentaron delante de mí, dice, y vino a mí palabra de Jehová. ¿Quién dice eso? Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, miren, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? No eran consultados por ellos. Ellos no buscaban al Señor, no buscaban a Dios, no buscaban su palabra. Ellos hablaban de su propio corazón. Los ancianos, los líderes, vamos a decir. ¿Ven a los asesinos espirituales, hermanos? ¿Se dan cuenta? Que por todo lado de la Biblia nos enseña esto. Ezequiel 18, 21 al 23. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 23.
¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Wow. Versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ese es el mandamiento de Dios. Tenían que hacerse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Y qué tenía que hacer la gente? Cuando leía esto, ciertamente no podían hacerlo, porque nadie puede hacerse un corazón nuevo. Tenían que clamar a Dios misericordia, ¿no? Pero es un mandamiento del Señor, y cuando el mundo lo rechaza, perece por su impiedad. Igual ahora se llama al arrepentimiento genuino, a la fe genuina. Y cuando la gente no cree es su pecado, pero cuando la gente cree, ¿de quién es la obra? ¿De la gente? Es del Señor, que tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se compadece. Y por eso en Ezequiel 36 dice el Señor, ese pasaje tan conocido del cual también hemos expuesto una vez aquí en un sermón: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Wow. Es una obra del Señor. Cómo los evangélicos han torcido todo esto y lo han reducido a una decisión, una repetición, y hay personas que se están yendo al infierno así. Y son asesinos espirituales de las almas. Pues la obra la hace el Señor. Él es el que da el corazón nuevo, es el que pone el espíritu nuevo, el que quita el corazón de piedra, el que pone un corazón de carne y el que hace que andemos en nuestros estatutos. Y cuando nosotros nos convertimos por la gracia de Dios, miramos atrás y decimos: el Señor hizo esto. El Señor está haciendo esto. Y el ser humano, los hombres tienen que saber esto. Los evangélicos tienen que saber Juan 3, el nuevo nacimiento. Alguna vez habló con una persona, ¿y qué dijo esa persona? ¿Eso del nuevo nacimiento? Tanto tiempo tenía y nunca había escuchado del nuevo nacimiento. Y así, Ezequiel 33 también: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Y así, hermanos, ven a los asesinos espirituales. Ezequiel 34 dice, Ezequiel 34 del 2 al 3, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Miren, hermano, ahora ¿quién? Hermanos, noten ustedes, por favor, ¿a quiénes está dirigido esto? El Señor dice en Ezequiel 34, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, ancianos, reyes, pueblo, ahora pastores. Miren, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿Qué significa se apacientan a sí mismos? Que están ahí pastoreando. Vamos a llevarnos estos días. ¿Están pastoreando para qué? Para lucrar para sí mismos. Están pastoreando, están ahí ¿para qué? Para tener dinero, para sacar dinero a la gente. No les importa hablar de estas cosas, porque si hablan de la verdadera conversión, del verdadero arrepentimiento, la gente se le va, los jóvenes se le van, las familias se le van. Le dice que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Una pregunta retórica que hace el Señor acá en Ezequiel 34. Ezequiel 34, 7. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores. No están con el Señor. Jeremías 6, profeta Jeremías, también en esos tiempos contemporáneo con Ezequiel, ¿verdad? También lo mismo dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son
engañadores. Mezclaban la regulación, la adoración regulada de Dios, la adoración ceremonial, con sus ídolos. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Lo que leímos, lo de Ezequiel, ahora lo vemos en Jeremías. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún deben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dice Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Oh, hermanos, hace 3 siglos atrás, 2 siglos, 3 siglos atrás, ¿verdad? No se veía lo que se ve ahora, hermanos. No se veía cosas tan terribles como se ven ahora, ¿verdad? Ahora hay conciertos de jóvenes multitudinarios, mucha gente, muchos jóvenes saltando con la guitarra, las luces, la televisión, ahí todo, pagan para que ingresen ahí. Si se levantaran esos hermanos de esos tiempos, que editaron la Confesión Bautista, por ejemplo, la Confesión de Westminster, ¿qué dirían? Miren dónde estamos. Curan la herida del pueblo con liviandad. ¿Cómo es curar la herida del pueblo con liviandad? El decisionismo es un ejemplo. Decirle, no, estás bien, no te preocupes, todos somos pecadores. Anda. ¿Ya tomaste tu decisión? Sí. ¿Crees en Cristo? Sí, ya está. ¿Cuándo fue tal fecha? Muy bien. ¿Te bautizaste? Sí. Ah, ya está, ya te bautizaste, ya eres. Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué hacía la gente ahí? Como tenían el templo grandísimo, costosísimo, de tanto oro, ¿qué decía? Se confían, nosotros somos hijos, pueblo de Dios, somos de la sangre judía. Y tenemos el templo de Dios, grandote, mira, ¿cómo que no somos creyentes? Somos creyentes, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, decían. Eran inconversos. ¿Qué dice ahora la gente? Mira, mi iglesia es grandota. Miren, miles. Tu iglesia es pequeñita. ¿Cómo vas a tener la verdad? ¿Han escuchado eso? ¿Se lo han dicho ustedes, hermanos, alguna vez? A mí me lo han dicho varias veces. Jeremías 14, vemos lo mismo. Y yo dije, dice Ezequiel, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Hermanos, por cuestión del tiempo, voy a ir al pasaje del Nuevo Testamento. No quise hacerlo en 2 predicaciones, hermano, porque quería dar un mensaje todo el día de hoy. En Hechos 20:26 dice, ahora el apóstol Pablo, ya no en el tiempo de Ezequiel, ahora en el Nuevo Testamento, en el apóstol Pablo dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo está diciendo, yo les prediqué. Y mire, voy a leerlo primero. ¿Por qué? Dice, yo estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo mismo el apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras, para parafrasear, yo no soy un asesino espiritual de ustedes. Yo les he predicado todo el consejo de Dios. Les he predicado la palabra de Dios, que palabra infalible, palabra inerrante, que Dios es el Dios trino, el creador del universo, el que en su providencia dirige todo, que ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo para su propia gloria, ¿verdad? Que el hombre es pecador, que el hombre tiene un camino, que es Cristo Jesús, el único profeta, sacerdote, rey, el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo predicó todo el consejo de Dios, hermanos.
El evangelicalismo actual se centra en una cosa así, automática. Entonces, hermanos, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estoy limpio de la sangre de todos porque no ha rehuido anunciar todo el consejo de Dios, todo lo que Dios ha traído para nosotros hasta aquí, hermanos. Todo relacionado a la fe genuina, al arrepentimiento genuino, a la vida en santidad, al pecado, a su condenación, al infierno, al Señor, a sus atributos, jóvenes, niños. Acá se predica todo el consejo de Dios, no lo rechace. Por tanto, dice el apóstol, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, no para hacerles acá pasar un tiempo agradable y risible y se rían y shows, no es eso la iglesia. En eso se han convertido, sí, pero no es. Dice, y como para poner claro, para apacentar la iglesia del Señor, que no es tu iglesia, que no es la iglesia de ustedes, sino la cual Él ganó por su propia sangre. Es la iglesia del Señor. Y tenemos que tener cuidado de ustedes, los hermanos, porque son iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo dice, no. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo sé, como apóstol él sabía, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, imagínense. Iban a entrar a la iglesia lobos rapaces que no perdonaban al engaño. ¿Cómo entran los lobos rapaces a las iglesias? Primero, miren, por ese camino, ¿no?, del decisionismo. Ya se hacen convertidos. Siguen un seminario. Terminan el seminario. Son del mundo, ¿eh? Son mundanos. Pero ahora como ya tienen un seminario, y ahora lo hacen pastores. Y lo que ellos son, les enseñan a la iglesia. No vamos a esperar que ellos enseñen santidad o verdadera conversión, porque no tienen la conversión. No tienen regeneración. No lo van a enseñar. ¿Cómo era Nicodemo? ¿Cómo podía Nicodemo? Porque el Señor, ¿qué le dice en Juan capítulo 3, versículo, no lo voy a ver, versículo, no recuerdo bien, y dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Siendo maestro de Israel no sabía. Y no era regenerado. Y hermanos, tanto en Ezequiel 34:2 como en Judas, versículo 12, vamos a hacer las mismas palabras. En Ezequiel 34 el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Escuchen estas palabras, se apacientan a sí mismos, se apacientan, se engordan con el rebaño, lucran con el rebaño, lucran con la iglesia, ¿verdad? Se apacientan a sí mismos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, dice, hablando de los falsos maestros, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Ven las mismas palabras? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo citando a Ezequiel, diciendo que está limpio de la sangre de todos, a los ancianos de Éfeso. Ven, hermanos, ¿dónde está que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento para los israelitas? Hay que saber qué sí y qué no. Hay que tener mucho cuidado con ello. El mismo Señor Jesucristo dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermano, en una hora hemos visto esto, ¿recuerdan cuando lo vimos en Mateo? En una hora lo vimos. Pero, ¿por qué dice que son ciegos aquí? Estos judíos, estos líderes, ¿por qué dicen ciegos? Porque eran ciegos espirituales, pero no literal. Cuando imagínense un ciego y hay un hoyo, si camina solo, ¿se va a caer o no? Se va a caer al hoyo. Pero si ese ciego está guiando a otro ciego, se caen los dos al hoyo. ¿Quiénes son estos ciegos? Los fariseos, ¿verdad? Que hacían sus prosélitos y también ellos se perdían, se iban a la condenación eterna. Y sus seguidores también, por sus enseñanzas, también se iban a la condenación. ¿Cómo lo aplicamos estos días? ¿Qué decimos? Bueno, ese es Antiguo Testamento. Ese es en los tiempos de Jesús, ahora no hay fariseo. No, es lo mismo. Aquellos líderes religiosos que están en sectas, líderes religiosos que están en iglesias evangélicas, que no predican todo el consejo de Dios, están en la misma situación. Son ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía al ciego, que dice el Señor, ambos caerán en el hoyo. Ambos serán condenados. Hermanos, el Señor sea dando convicción. Hermanos,
aquellos que aún no tienen la conversión, la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento. Yo les ruego, esto también es oportunidad para que ustedes vuelvan al Señor, convertidos. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. Arrepentidos y creed en el Evangelio, en el verdadero Evangelio. El Señor le bendiga, hermanos. Vamos a orar.